El Señor en su palabra, hermanos, nos habla acerca de que seamos sabios en cuanto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar una ilustración, hermanos, una introducción, sería lo mejor, para explicar que Corinto era una ciudad griega y los griegos, por su pensamiento, hermanos, no creían en la resurrección de los muertos. Algunos de los oyentes se pudiera decir que literalmente se reían de San Pablo cuando San Pablo predicó en Atenas, hermanos, y declaró la verdad de la resurrección. Cuando él predicó acerca de esta verdad de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y lo podemos leer en el libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 37. Libro de los Hechos 17:32 dice así: pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pablo estaba hablando en Atenas. La mayoría de los filósofos griegos consideraban que el cuerpo humano era una prisión, una idea muy platónica, y recibían con agrado la muerte como una liberación de la esclavitud. Esta actitud había invadido de alguna manera a la iglesia de Corinto. La verdadera resurrección tenía implicaciones de tipo doctrinal que San Pablo tendría, hermanos, que abordar. Y estas prácticas para la vida, que eran demasiado importantes, no podían ser pasadas por alto, no debían ser ignoradas. Pablo va a tratar el tema respondiendo con 4 preguntas básicas. Primera carta a los Corintios, hermanos, y quiero pedirle que usted vaya observando y en un momento ya empezamos a subdividir el texto de la palabra del Señor. San Pablo entonces, hermanos, presenta 3 pruebas para asegurarles a sus lectores que Jesucristo realmente había resucitado de entre los muertos. Vayamos a Corintios 15, versículo 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Un componente integral de toda iglesia que profesa a Jesucristo, hermanos, en el mensaje del evangelio, es el hecho, hermanos, la verdad del principio, la máxima de que Jesucristo resucitó. Los lectores de San Pablo recibieron la palabra, confiaron en Cristo, parece ser, hermanos, fueron salvos y hasta ahora están dependiendo de esta palabra que les daba seguridad de la salvación. El hecho de que permanecieran firmes en la palabra, hermanos, daba prueba de fe, de que su fe no era vacía, pero podríamos decir que sí era genuina. La primera prueba entonces que podemos tener, hermanos, de la salvación de Jesucristo es que nosotros permanecemos con la ayuda del Espíritu Santo, creyendo en la resurrección de Jesucristo, pero esta fe, hermanos, necesita tener un segundo cimiento. La prueba número 2 que el apóstol San Pablo va a dar, hermanos, precisamente es citar las Escrituras del Antiguo Testamento. Acompáñenme al versículo número 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Primeramente, significa, hermanos, algo de primordial importancia. El Evangelio es el mensaje más importante que la iglesia puede proclamar el día de hoy, hermanos.
Es bueno que nos involucremos en actividades de índole social. Es bueno, hermanos, que como iglesia ayudemos al mejoramiento de la humanidad. Sin embargo, no hay razón para no predicar en todos esos tiempos y espacios la palabra del Señor, el Evangelio, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió sepultado, resucitó, apareció. Son realidades, hermanos, que no debemos de olvidar, y estas realidades de índole histórica sobre las cuales el Evangelio se está apoyando. Hermanos, cuando San Pablo habla acerca del Antiguo Testamento o de las Escrituras del Antiguo Testamento en el versículo 3, al escribir conforme a las Escrituras, gran parte, tenemos que entender lo siguiente, gran parte del sistema sacrificial del Antiguo Testamento, hermanos, justamente apuntaba al sacrificio de Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cómo, hermanos? Tendría que explicarse esto a través del libro del Levítico en el capítulo número 16, donde habla de la expiación anual y algunas profecías que cita el profeta mayor Isaías, hermanos, en 53. Pero pensemos, ¿dónde la palabra de Dios en el Antiguo Testamento nos aclara la resurrección al tercer día? Como prueba número 2, Jesús señala, hermanos, la experiencia de Jonás en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, de los versículos 38 al 41, que vale la pena que citemos. Mateo 12, 38 al 41. Dice la Escritura: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti una señal. Y dicho sea de paso, no olvidemos, hermanos, que el pueblo judío siempre estaba pidiendo señales. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Jesús señala esta experiencia, hermanos, y Pablo también compara la resurrección de Cristo con las primicias, con lo primero. Y estas se presentaban delante de Dios al día siguiente del día de reposo posterior a la Pascua, Levítico 23, y primera carta a los Corintios 15:23. Puesto que el día de reposo, lo podemos aclarar desde esta manera, tiene que ser el primer día de la semana, hermanos. Debe ser el séptimo día. La jornada después del día de reposo tiene que ser el primer día de la semana, o sea, el domingo, el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento, entonces, hermanos, había otras profecías acerca de la resurrección del Mesías. Además de la fiesta de las primicias, el Salmo capítulo 16, el libro de los Hechos y el Salmo 22, Isaías 53 y el Salmo 2, hermanos, nos hablan acerca de la profecía de la resurrección del Mesías. Esta es la prueba número 2. Quiero repetir la primera, hermanos. La primera prueba es la fe, pero esta fe debe de ser, hermanos, razonada, por supuesto, pero también llevada en el corazón. Esta fe, hermanos, que nos ha sostenido hasta el día de hoy como iglesias. La prueba número 2 es que la
las Escrituras nos hablan de la resurrección del Mesías. Y San Pablo va a presentar una tercer prueba. Cristo fue visto por testigos. Vayamos a los versículos 5 al 11 de la carta a los Corintios. Y que apareció a Cefas y después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, sean ellos, así predicamos y así habéis creído. La tercera prueba, hermanos, es el testimonio de muchos hombres que le vieron. Cristo fue expuesto ante la vista de los incrédulos, colgado de un madero en aquella cruz. Pero también, hermanos, después de la resurrección fue visto por creyentes que podían ser testigos de su resurrección. Lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 2, que nos dice así la palabra del Señor. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Capítulo 2, versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Capítulo 3, versículo 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y un texto más, hermanos, 5:32 de los Hechos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen. Pedro lo vio. Lo mismo sucedió, hermanos, con los discípulos en una forma colectiva. Santiago, el hermano del Señor Jesús de la carta que estamos estudiando, se convirtió, hermanos, después de que el Señor apareció. Juan capítulo 7, versículo 5 y Hechos 1:14 nos habla de los más de 500 hermanos también, hermanos. Así que no puede haber alguna alucinación para tantas personas, ni un engaño de la resurrección de Jesucristo. Este acontecimiento, hermanos, no lo debemos de olvidar. Uno de los mayores testimonios de la resurrección, hermanos, fue el mismo apóstol San Pablo, por el cual estamos estudiando. Ya que este apóstol, hermanos, estaba completamente convencido de que Jesús había muerto. En cambio, Jesús, hermanos, tocando su vida, llegando a su encuentro, tuvo un cambio radical de su vida. Un cambio, hermanos, que le trajo a esa persecución que él daba un sufrimiento. Y él decía ineludiblemente, hermanos, y declara que Jesús había resucitado de entre los muertos. Lo cual San Pablo aclara, hermanos, que esta salvación que él tiene es puramente de la gracia de Dios. Y él se declara como un abortivo, como acabamos de leer. Probablemente, hermanos, se refiere a la salvación futura del pueblo de Israel, cuando éste, al igual que San Pablo, veía al Mesías en la gloria. Zacarías 12, versículo 10. Y la primera carta a Timoteo en su capítulo 1, versículo 16. Hermanos, la iglesia de Corinto a esta altura, a estos niveles ahorita, los lectores podrían decir, sí, estamos de acuerdo que Jesucristo resucitó de entre los muertos.
A lo que San Pablo les respondería: oh, si ustedes creen en esto, entonces deben de creer en la resurrección de todos los muertos, porque los griegos no creían en la resurrección de los muertos. Si no hay resurrección, entonces Cristo no resucitó. Si Él no resucitó, hermanos, entonces el Evangelio no tendría que predicarse y estaríamos perdiendo el tiempo. Si no hay Evangelio, entonces hemos creído en vano. Y San Pablo dice, seguimos en pecados. Si no hay resurrección, entonces los creyentes que han muerto, hermanos, no tuvieron esperanza. Nunca los volveríamos a ver. La conclusión es contundente, es obvia, hermanos. Para ser creyente, si lo único que tenemos en la vida es sufrimiento, sin que haya ninguna gloria futura la cual esperar, hermanos, lo vamos a ver, la resurrección no es importante. Pero si la resurrección es importante para la iglesia, hermanos, debe de ser de primordial importancia creer en la resurrección de Jesucristo, porque dependemos de ella, de la gracia del Señor. ¿Cuándo resucitan los muertos, hermanos? Veamos los versículos 20 al 23. Sí, hermanos, 20 al 23, porque me voy a regresar. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Note las tres imágenes que San Pablo ha ocupado, hermanos, para responder a la pregunta: ¿cuándo resucitan los muertos? Levítico capítulo 23, los versículos 9 al 14, nos va a hablar, hermanos, como una referencia antiguo testamentaria, hermanos. Jesús es el Cordero de Dios, murió en la Pascua, no sé que no lo estamos olvidando, tal como la gavilla de las primicias. Él resucitó de los muertos 3 días después, el primer día de la semana. Cuando el sacerdote mecía la gavilla que hemos citado, Levítico, hermanos, de las primicias delante del Señor, esta era una señal de que toda la cosecha le pertenecía a Dios. La resurrección de Jesucristo fue la confirmación, amada iglesia, de que Dios nos dio, de que nosotros también resucitaremos un día como parte de esta cosecha futura. La muerte no es un dormir para los creyentes. Me encanta, hermanos, cómo la parte reformada calvinista define el dormir. La acción de dormir, hermanos, significa que también tiene un despertar. Al menos nosotros creemos, hermanos, que no vamos a dormir hasta que suene la trompeta. Una vez que el pueblo de Dios, un creyente escogido de Jesucristo, duerme, tiene un despertar glorioso en Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, en la resurrección, cuando su pueblo parte, nosotros seremos despertados y glorificados en el nombre de Jesús. Somos una de las primicias por medio de Jesucristo. San Pablo, hermanos, va a citar la figura de Adán. Pablo vio en Adán, hermanos, un tipo de Jesucristo en sentido contrastante a Jesús, por supuesto. Esto también lo puedo observar en la carta a los Romanos, capítulo 15. El primer Adán fue formado de la tierra, pero el postrer Adán, Cristo, hermanos, de procedencia divina. El primer Adán desobedeció a Dios
Y por esta actitud se introdujo el pecado y la muerte en el mundo. El postrer Adán, llamado Jesucristo, obedeció al Padre y trajo justicia y trajo vida. Cuando Cristo regrese, hermanos, cuando Cristo regrese, resucitará a aquellos hermanos, si es que no viene y si nos vamos antes, resucitará pues también a todos aquellos escogidos y que en el nombre de Jesús hayan sido predestinados y que, hermanos, la ayuda del Espíritu Santo nos haya dado esta asistencia para confiar en Él y que no hayamos muerto en la fe. Primera de Tesalonicenses 4. Hermanos, también Jesucristo va a venir a juzgar y traer condenación a los que no fueron escogidos. Pero esto pues lo vamos a ver en el juicio. Hermanos amados, Jesucristo entonces aplacará con todo poder los perdidos que hayan sido predestinados, resucitarán juntamente con Él, resucitaremos, seremos juzgados y los no predestinados serán arrojados al lago de fuego. Hermanos, la muerte misma será arrojada al fin del infierno y el postrer enemigo será destruido. A saber, en una palabra, Jesucristo habrá colocado todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuándo regresará Jesucristo, hermanos? Los lunes estamos estudiando escatología, no lo sabemos. ¿Cuándo regresará por su amada iglesia? No lo sabemos. Nadie lo sabe, lo hemos dicho, pero cuando Él venga, será este momento hermoso, hermanos. Y esto nos insta, como lo hemos venido viendo, a que estemos preparados. ¿Por qué resucitan los muertos, hermanos? Vayamos a los versículos 29 al 34, que nos dice la palabra de Dios así. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, porque pues se bautizan por los muertos. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Sí, como hombre batallé en Éfeso contra fieras. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. ¿Qué definición, hermanos? Porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. ¿Entiendas este contraste? Hermanos, podemos decir lo que el apóstol San Pablo, parafraseándolo en palabras muy sencillas. Si la resurrección entonces no es cierta, hermanos, entonces podemos olvidarnos del futuro y vivir como nos plazca. Pero si la resurrección es verdad, Jesús sí viene nuevamente por segunda ocasión, hermanos. Aun si morimos antes de que Jesucristo venga, resucitaremos. Pablo cita 4 aspectos de la experiencia cristiana que son afectados por la realidad de la resurrección. Acompáñame al versículo 29. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Qué significa, hermanos, bautizan por los muertos? La frase quiere decir, hermanos, bautizado para ocupar el lugar de los que han muerto. Este símbolo es importante. Nosotros nos bautizamos, hermanos, porque en una palabra estamos diciendo que estamos muriendo a ese viejo hombre y entonces estamos revestidos con la llenura del Espíritu Santo. Podemos decir, hermanos, en otras palabras, si no hay resurrección, o si no creemos en la resurrección de Cristo, ¿para qué ocuparnos en testificar y ganar a otros para Cristo?
¿Cuál es la razón, hermanos, de alcanzar a los pecadores? ¿Para que luego sean bautizados y ocupen un lugar de los que han muerto? Hermanos, si no creemos en la resurrección de Jesucristo, entonces la vida del creyente, la vida de la iglesia, es un callejón sin salida. Si no creemos en que Cristo va a regresar, estamos perdiendo el tiempo. Alejémonos de esta actitud. Toda persona responsable, hermanos, que haya sido escogida por el Señor Jesucristo y que haya mantenido su vida, hermanos, y que estamos en la batalla de la fe, hermanos amados, vamos a estar en el juicio, pero no vamos a ir al infierno, porque es Jesucristo quien ha sostenido a los escogidos. Podemos decir entonces, hermanos, a veces lloramos por los que parten, pero también deberíamos estar llorando por los incrédulos, porque ellos no tienen esperanza de una vida, hermanos, eterna. La realidad entonces de la resurrección en la iglesia de Corinto, hermanos, no estaba muy visible. Yo espero que nosotros sí lo empecemos a tomar muy en serio, hermanos, porque en esto se basa también la fe del Hijo de Dios, de nosotros. ¿Va a haber sufrimiento? Claro que sí, hermanos. Versículo 30, de esto no lo debemos olvidar. ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Podemos decir lo que dice el apóstol San Pablo, hermanos. Cada día va a haber sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque no solamente San Pablo se refiere al morir al yo, sino también, hermanos, a los peligros físicos que San Pablo enfrentaba como siervo de Cristo. Esto lo vamos a ver, si Dios así nos lo permite, en la segunda carta a los Corintios, querida iglesia. Estaba peligro constante, hermanos, ante sus enemigos. Y en más de una ocasión había estado cerca de la muerte, lo vimos en el estudio del libro de los Hechos. Yo le pregunto, ¿para qué entonces soportar todo este sufrimiento y el peligro si la muerte termina con todo? Comamos, bebamos, mañana moriremos. Lo que hagamos en el cuerpo en esta vida, hermanos, será examinado en el tribunal del Señor. Dios se ocupa de toda persona en una integridad, hermanos. No se ocupa solamente de su alma, se ocupa de todo el ser, de un ser completo. El cuerpo participa también de la salvación. Porque si no tendríamos la idea tomista, hermanos, de que el cuerpo es malo, o de la idea platónica y el alma es buena. No, nuestro cuerpo, hermanos, es el templo del Espíritu Santo y está también diseñado para adorarle. Romanos capítulo 8. Sufrir en el cuerpo, podemos citar como lo cita el apóstol San Pablo, hermanos, es sufrir de toda la gloria de Dios. Es decir, hermanos, sufrir en el cuerpo cuando morimos al yo y cuando tenemos padecimientos, traerá sus resultados, ver la gloria de Dios. Nuestro cuerpo resucitará, será transformado, hermanos. Porque si no hay un futuro para el cuerpo, ¿Dios nos formó mal, pregunto yo? ¿O no nos formó en perfección? Porque Él es perfecto, a eso me refiero, hermanos. ¿Para qué pues entonces sufrir y morir por la causa de Cristo? Otra de las cosas, hermanos, es que de los versículos 33 al 34 nos dice el Señor: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Volvemos a preguntar, si no hay resurrección, hermanos, lo que hagamos con el cuerpo no tendrá pues consecuencias en nuestro futuro, lo cual no es así. La versión NBI, hermanos, dice: las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esto, hermanos, se dice que es una cita de un poeta griego llamado Menander, siendo este un dicho que los lectores de Pablo
indudablemente conocían como buenos griegos. El cuerpo del creyente, hermanos, es el templo del Espíritu Santo y se debe también mantener lejos de pecados. Es hora, hermanos, de que, así como Corinto dormía, es hora de que la iglesia de Cristo, hermanos, despierte y nos limpiemos. Otra de las cosas que nos va a traer, hermanos, es la muerte. Lo veo de los versículos 49 al 57. La palabra dice así, hermanos: y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y en un cerrar de ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Qué hermosa palabra. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, cuando Jesús retorne por su iglesia, aquellos que estén vivos seremos glorificados con el Señor. Aquellos que hayamos partido, estamos en la presencia del Señor. Pero este cuerpo nuestro se transformará. También lo dice la carta del apóstol San Juan, en su primera carta, hermanos. Hermanos amados, los creyentes tenemos la victoria en la muerte y sobre la misma. ¿Por qué? Por causa de la victoria de Jesucristo en su propia resurrección. Jesús dijo, Juan 14, 19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Qué hermosa palabra. El pecado, la muerte y la ley van juntos, hermanos. Romanos 6, 23. Mas gracias sean dadas a Dios, que continúa dándonos la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 3:10, hermanos, en la medida que nosotros nos sometemos a nuestro Señor Jesucristo, en esa medida experimentamos en vida, hermanos, el poder de la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. ¿Verdad, hermanos? Es decir, aquellos que no estamos experimentando la muerte del yo, hermanos, y la resurrección y la vida que es Jesucristo, no podríamos vivir, no estamos en vida. Pero cuando estamos experimentando la muerte de Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, hermanos, estamos experimentando la vida. Qué cosa tan hermosa, hermanos. El versículo 58, en donde se afirma que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Un himno de alabanza, hermanos, al Señor por parte del apóstol San Pablo. ¿Qué seguridad tenía San Pablo en la resurrección de Cristo, en su victoria, hermanos, sobre la muerte? Sabemos que nunca se perderá o desperdiciará todo lo que nosotros hagamos en el nombre de Cristo Jesús. Pero hay una premisa, que esta premisa nos da la ayuda del Espíritu Santo, claro, sí, hermanos, y solo sí también nosotros en esta parte responsable continuamos, permaneciendo firmes, hermanos, inconmovibles en el sufrimiento, lo que a veces la iglesia no queremos hacer, y fervientes en el servicio hacia todos los demás. Porque la palabra nos dice que nuestra labor
no es en vano. Permítame un momento. El versículo 58, hermanos, es una respuesta al Eclesiastés, donde Salomón la ocupa 38 veces y nos dice que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero eso era una lamentación de Salomón, hermanos. ¿Sabe lo que está diciendo San Pablo? Pablo está teniendo un cántico de victoria. Qué hermoso es la palabra. ¿Cómo resucitan los muertos? Hermanos, los griegos, siendo filósofos, razonaban que la resurrección del cuerpo era algo imposible. Déjame citarle, hermanos, hacer una cita de una ilustración. Se dice, hermanos, que cuando se desenterró el cuerpo de Roger Williams, fundador de Rhode Island, se descubrió que sus raíces, las raíces, hermanos, de un manzano que estaba cerca de su tumba, había crecido a través del féretro. Fíjense qué interesante. En cierta medida podemos decirlo así. Lo que comieron las manzanas a través para crecer, hermanos, tomaron parte de su cuerpo. En la resurrección, hermanos, el apóstol San Pablo nos da una respuesta. En el versículo 35, hermanos, versículo 36, inicia necio. La respuesta de Pablo acerca de este razonamiento de los griegos fue bastante dura, hermanos, ahí. Necio. Le dice a aquellos que no creen. Si usted se fija, hermanos, no encontramos en la Escritura ninguna señal en la palabra de Dios, hermanos, de que Dios va a reconstituir el cuerpo por fragmentitos. No lo veo así, hermano. Que va a ir juntando los fragmentos y devolverá el cuerpo que murió. No, hermanos, no es así. San Pablo dice entonces, hermanos, que este milagro de la resurrección no se podía explicar tan fácilmente y va a ocupar, vea qué hermoso, hermanos, el Espíritu Santo, cómo daba una lucidez al apóstol San Pablo. Va a ocupar hermanos, ilustraciones para aclarar la doctrina de la resurrección. Semillas. Si usted, hermano, y yo vamos, en el versículo 38 dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Cuando se siembran las semillas, no esperamos que la semilla misma, hermanos, aparezca en la cosecha. Si yo siembro una semilla de manzana, no van a salir semillas, van a salir manzanas. ¿Qué tiene que pasar, hermanos? La semilla tiene que morir, ¿verdad? Pero de esa semillita, hermanos, surge la vida. De hecho, nuestro Señor Jesucristo ocupó esta misma analogía. Son los mismos granos que se plantaron, hermanos. Si yo planto un diente, hermanos, de un elote, no van a salir así. Tiene que salir la mazorca completa. Pero vamos, hermanos, explicando. Existe continuidad. No se puede sembrar trigo y cosechar cebada. Por ahí escuchaba yo un dicho: no le pidas peras a los olmos. No será. Lo que brota para la cosecha generalmente es más hermoso, hermanos, de lo que se plantó. Esto es verdad. Traigo a una alusión. ¿Usted ha visto la semilla, hermanos, de los tulipanes? Los bulbos de los tulipanes, yo diría, hermanos, que son bastante feos. Perdónenme por la expresión. Sin embargo, el tulipán es una de las flor más hermosas, hermanos. Los bulbos son feos. Recordaba, hermanos,
Cuando me gustó un poquito de tiempo la acuariofilia, me gustaban los peces. En las peceras, hermanos, se dejaban caer bulbos, bolitas, amorfas, feas, oliendo algo rico a tierra. Después, hermanos, que empezaba a germinar en el agua aquel bulbo, salían unas plantas verdes hermosas. Hermanos, esto es lo que nos está hablando en la palabra de Dios San Pablo. San Pablo, en el versículo 42 al versículo 48, nos va a hablar el Señor, hermanos, de esta manera hermosa. Así también, en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción y se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, pero bueno, se resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, se resucitará en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay un cuerpo animal y un cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, Jesucristo, añado, espíritu vivificante. Hermanos amados, el cambio va a ser algo maravilloso. El cuerpo se siembra en la sepultura, cuando partimos, en corrupción, pero resucitaremos con una naturaleza que jamás se va a poder deteriorar. Hermanos, el cuerpo se entierra en humillación, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna. Pero resucitaremos en gloria en Jesucristo. Hermanos, lo que se refiere a la personalidad, tenemos que morir al yo para poder ser imagen de Jesucristo. Si dependemos de nuestro primer nacimiento, el hombre caído, hermanos, estamos condenados. Pero si experimentamos el nacimiento en Jesucristo, seremos bendecidos. Así haya muchas tribulaciones. Versículo 39, que nos habla de la carne, hermanos. No toda la carne es la misma carne. La conclusión de San Pablo, hermanos, sería esta: si Dios puede hacer diferentes clases de cuerpos para los hombres, hay los animales, los pájaros, los peces, ¿por qué no nos puede hacer una clase de cuerpo diferente en la resurrección? Eso es lo que está afirmando la palabra de Dios. Si Él dio este cuerpo, hermanos, y hace una clase diferente de cuerpos, y habla hasta de los cuerpos celestiales, no solo de los cuerpos terrenales, sino que también hay cuerpos celestes en el versículo 41. Y los mismos son diferentes entre sí. ¿Qué está diciendo el Señor aquí, hermanos? El creyente puede ser diferente a otro, pero nuestros cuerpos de los escogidos vamos a ser glorificados con Cristo el Señor. Hermanos amados, quizá todas estas ilustraciones no han respondido a las preguntas que tenemos en cuanto al cuerpo resucitado, pero ¿sabe qué? Porque yo no he visto, es decir, en este sentido, y no es falta de duda, de fe, perdón, un cuerpo resucitado. Lo que sí puedo saber, hermanos, es que voy junto con usted, junto con los escogidos, hermanos, que ya partieron, ya sus cuerpos fueron glorificados, ya resucitaron. Hermanos, entonces, si realmente nosotros creemos en la resurrección y que nuestros cuerpos, hermanos, de la resurrección del cuerpo van a ser glorificados, empecemos a utilizar nuestro cuerpo, nuestra vida, en este presente para glorificar a Dios. Si la iglesia, hermanos, no estamos, yo espero que no sea así el caso, convencidos de la resurrección, revisemos nuevamente 15 de Corintios, hermanos.
porque sí estamos convencidos. Pudiéramos decir de manera llana, si no estamos convencidos de la resurrección, hermanos, vana es nuestra fe. Esto sería, en síntesis, el capítulo 15 del libro de la carta a los Corintios, hermanos. A saber, creer en la doctrina de la resurrección, hermanos, tiene muchos beneficios. Vamos a ser resucitados juntamente con Cristo. Tenemos que cuidarnos aquí y ahora de glorificar a Dios a través de estos cuerpos, hermanos, que Dios nos dio. Hermanos, por lo tanto, le animo. Cristo viene. Cristo viene pronto, hermanos. Y Cristo va a resucitar nuestra vida. Él fue el primero de los que resucitaron. Él fue las primicias. Y nosotros juntamente con Él hemos de resucitar. Vale la pena, hermanos, que lo recordemos en este mundo tan fallido que no cree en la resurrección de Jesús. Muchas gentes le miraron, le pudieron ver, pero algo hermoso nos dice la palabra: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que, hermanos, preparémonos para su venida. Cristo vive. Vamos a orar. Nuestro Padre amado, tu palabra, escrita hace ya mucho tiempo, pero lo suficiente para ser poderosa el día de hoy. Para que tu amada iglesia, juntos, mi Señor, nosotros, tu iglesia, no olvidemos que Cristo venció la muerte y que juntamente con Él seremos resucitados. Y que en tanto vienes, Padre, por tu iglesia nos llevas, permítenos guardar nuestra vida para la gloria de tu nombre. Señor, gracias. Qué hermosa es tu palabra, y esta fe, Padre, quede en nuestros corazones. Insisto, no por miedo, por temor a ti, por amor a ti. Gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Amén. Y amén. Bueno, querida iglesia, saludamos a nuestros hermanos que están presentes, que